el día de hoy, donde queremos, como Primero Justicia, fijar posición sobre lo que fue el día de ayer, la intervención del presidente Chávez sobre el tema de la inseguridad. A nosotros nos parece que es doloroso ver cómo Venezuela está viviendo un proceso que yo no diría que es de inseguridad, sino que es un proceso de violencia, porque no solamente se trata de un problema de crimen, sino un problema de la enfermedad de la violencia que se ha metido en nuestro país y en nuestra cotidianidad, incluso dentro de la familia, en las escuelas. Y el gobierno tiene una posición totalmente divorciada de esa realidad. Ustedes ven, por ejemplo, hace pocos días a un señor lo asesinaron y le metieron 40 tiros en la cabeza. Hay que ver lo que significa eso, que no es solamente el delito, el crimen, sino la hazaña, el desprecio por la vida. El día de ayer, un señor quiso hacer una denuncia por un problema con unas bandas en su comunidad y lo mataron frente a su casa. Hace pocos días, una niña estaba volviendo a la escuela, 8 años, estuvo lamentablemente en un cruce de balas y murió. Hace pocos días una familia iba por la Cotamil y entró de la nada en unos disparos, heridos, muertos también. El caso de la hija del cónsul de Maracaibo, el caso del manager de Caracas. Casos que resaltan porque hay personalidades, pero la realidad es que todos los días, todos los venezolanos vivimos con el miedo y con la inseguridad y con todo lo que significa esa especie de sentimiento de violencia que está viviendo el país. Por eso nosotros rechazamos totalmente que el gobierno y que el presidente ayer nos venga a decir que se está trabajando duro con el tema de la inseguridad cuando realmente no se está haciendo nada. Quiero recordar que el presidente estuvo en la Asamblea Nacional el 13 de enero y él prometió ese día que se iba a crear la misión seguridad. Y han pasado los meses y no se ha hecho nada. Y ese día el presidente prometió, el 13 de enero, que se le iba a dar a las regiones y a los municipios recursos, tecnología, patrullas para mejorar el tema de la policía, y no se ha hecho tampoco. De manera que nosotros lo que hoy queremos transmitirle al país es que a veces los venezolanos pensamos que el problema de la inseguridad es un problema que tiene muchas causas. Puede ser que tenga muchas causas, pero lo importante es que tiene un solo responsable, que es el gobierno. Y el gobierno tiene que asumir de manera drástica y radical el problema de la inseguridad. ¿Por qué el gobierno es el gran responsable del problema de la seguridad, a pesar de que tenga muchas causas? Por las siguientes razones. En primer lugar, el gobierno es el que decide a dónde va el dinero del presupuesto. Si yo decido, como presidente de la República, que el dinero va a construir unas casas en Cuba, en lugar de invertir en más policía, estoy tomando una decisión contraria al pueblo venezolano. Si yo tengo la potestad legal de coordinar a los cuerpos de seguridad y no lo hago, estoy faltando a mi responsabilidad. Si yo como gobierno nacional tengo la responsabilidad de poder darle más recursos para que haya más jueces, para que haya mejores cárceles, para que haya más prevención del delito, para que se creen más centros de recuperación de las drogas, para que se multipliquen, por ejemplo, los jueces de paz, para que podamos tener, por ejemplo, más fiscales que puedan resolver más delitos. En esa medida, yo estoy combatiendo el crimen desde ya. Pero la verdad es que nuestro gobierno no ha invertido ni el tiempo, ni el dinero, ni el poder legal, ni la voluntad política para resolver el tema del crimen. Y nosotros lo que queremos hoy decirle a Venezuela es que si bien el crimen y la violencia tienen muchas causas, la verdad es que tiene un gran responsable, que es el gobierno, que tiene la responsabilidad de la ley, la responsabilidad del poder político, la responsabilidad del presupuesto y la responsabilidad de decidir qué se hace, dónde se invierte, cuánta policía se crea, cuánta tecnología se invierte, cuántos jueces hay, cuántas cárceles hay, cuántos fiscales hay, cuánta prevención del delito puede haber en materia de droga, en materia de conflictos de violencia familiar, en materia de deserción escolar. Y eso es y será siempre, en todas partes del mundo, responsabilidad del gobierno.
Ayer el presidente decía algo que era realmente insólito. Decía, estamos trabajando durísimo con el tema de la seguridad y nadie siente que haya más seguridad en el país, sino lo que sentimos es que hay más inseguridad. Y el presidente incluso se puso a comparar y a retar cuál es la realidad venezolana versus otros países. Y nosotros quisimos investigar y nos dimos cuenta que de acuerdo a las Naciones Unidas, que de acuerdo a los observatorios de las ONG venezolanas y de las organizaciones no gubernamentales internacionales, de todos los países del mundo, Venezuela es el país, el cuarto país de todos los países del mundo donde hay el mayor número de asesinatos. Fíjense ustedes esto, el primer país del mundo, de acuerdo a la cifra del año 2011, donde hay más asesinatos es El Salvador. En segundo lugar, el país donde hay más asesinatos, segundo lugar, es Honduras. En tercer lugar es Guatemala. Y en cuarto lugar es Venezuela. De más de 100 y tantos países que hay en el mundo, de acuerdo con las Naciones Unidas y las organizaciones no gubernamentales de derechos humanos, Venezuela es el cuarto país del mundo donde se cometen más asesinatos comparado con todo el resto de los países. Después viene Colombia, República Dominicana, Brasil, Ecuador, y vamos así hasta que van el resto de los países. Y sin embargo, el presidente dice ayer que él compararía a Venezuela con cualquier otro país desarrollado. Y resulta que Venezuela, de todos los países del mundo, Naciones Unidas, es el cuarto país en todo el mundo donde hay más asesinatos en proporción a la población. Y Venezuela, lamentablemente, es el país del mundo donde hay mayor impunidad de cada crimen que se comete en Venezuela. De manera que nosotros lo que queremos dejar muy claro el día de hoy es que la violencia en Venezuela puede tener muchas causas, pero hay un gran responsable que es el gobierno, porque tiene el dinero, tiene la potestad legal, tiene el poder político para poder hacer las cosas hoy y no esperar 13 años para combatir el problema de la inseguridad. En segundo lugar, lamentablemente nuestro país, de acuerdo a las cifras internacionales, es el cuarto país en el mundo con mayor número de asesinatos y con mayor impunidad. Y luego, que Venezuela podría hacer desde ya una cantidad de cosas que podrían lograr frenar en seco el problema del crimen. Invertir más y mejor en policía. La ley de desarme, que tenemos años pidiéndola y el gobierno la tiene engavetada porque no le conviene el desarme a la población. La prevención del problema de las drogas que se está consumiendo y está destruyendo a los jóvenes en Venezuela. El tema relacionado a multiplicar la prevención de la violencia contra la mujer o con la figura de los jueces de paz en las comunidades. Aumentar el número de jueces. No tenemos jueces en Venezuela suficientes. Aumentar el número de fiscales para que puedan resolver los delitos. Meterle más dinero a todo lo que es el sistema carcelario para que no se viva el hacinamiento y no se conviertan en universidades del crimen. Lograr que nosotros podamos tener verdaderamente una policía que esté acorde con lo que significa el problema de violencia que hay en Venezuela. Tenemos un déficit de casi el 50% de policías en Venezuela. Invertir más en tecnología. De manera que es mucho lo que se ha podido hacer en estos 13 años y lamentablemente no se ha hecho. Seguimos esperando por las promesas que hizo el presidente el 13 de enero en el tema de la seguridad y mientras tanto, todos los días hay hogares en Venezuela donde lamentablemente asesinan a alguien, donde lamentablemente un joven cae en un problema de droga, donde lamentablemente roban o violan o secuestran, o hay el problema del sicariato o el cobro de vacuna, es decir, delitos que ni siquiera nos imaginábamos que íbamos a vivir, hoy son el pan nuestro de cada día en la familia venezolana. Y mientras tanto, el gobierno divorciado, tratando de manejar el país a control remoto de Cuba y totalmente alejado del dolor y de lo que significa la violencia que está sufriendo nuestro país.